Hace unos años subí un vídeo con Nahuel Miranda hablando de futbolistas sobrevalorados del fútbol alemán. Hoy, 3 años después, toca reaccionar a las posiblemente barbaridades que dijimos sobre algunos jugadores que quizás han mejorado o quizás han empeorado todavía más. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Andrés Prepuber, ¿Cuáles son los jugadores más sobrevalorados de la historia de la Bundesliga? Hoy lo averiguaremos aquí con Nahuel Miranda. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Primera cosa que quiero decir, a la gente de YouTube os estoy poniendo la introducción 2 veces. La introducción antigua y la nueva, para que veáis un poco cómo ha evolucionado el canal. Madre de Dios, la composición de plano. La composición de plano, Andrés, antes de tener novia, completamente. Lo que una novia que te ponga en tu sitio hace que cambies. ¿De cuántos años es? Esto es de 2022. Aquí tenía, pues no tenía 23 años todavía. Aquí, de hecho, no había ni entrado en la media todavía. Esto es un mes antes de entrar en la media. Que es Josh Sargent. Josh Sargent, el primero, exjugador ¿vale? del Werder Bremen, 83 partidos, solo 15 goles, marca un gol cada 333 minutos, es una cifra bastante baja. Llegó a sonar para el Bayer Leverkusen y para el Gladbach la pasada temporada, después de bajar a segunda terrible Bundesliga. esto, ¿eh? Sí, Terrible. no, y ahora va a bajar de nuevo a segunda división en otro país distinto en 2 años consecutivos. Y sigue en segunda, Josh Sargent. Es que es tal cual. En el Norwich. Hay que decir, bueno, dentro del caso de Sargent, se le comparaba con Rashica, con el futbolista kosovar también del Werder Bremen, cuando Rashica es un futbolista 20 veces superior, a pesar de que va a bajar también con el Norwich, que lo cortés no quita lo valiente. Y el tema con Sargent, lo voy a hacer extensivo a muchos de los futbolistas estadounidenses que hay en la Bundesliga, que esto genera mucho hype. El tema de, ya sabéis que Alemania es la puerta por excelencia para futbolistas estadounidenses en Europa. Y hay varios casos de jugadores claramente inflados, un poco por el marketing, por el, no sé si llamarlo romanticismo, no sé qué es, que a la gente tiene ganas de ver triunfar a los futbolistas estadounidenses. Pues no triunfaron. Y bueno, yo creo que en su día se sobrevaloró a Christian Pulisic. Hay futbolistas como John Brooks que han hecho un par de años decentes y luego han vivido varias temporadas más después de eso. Y creo que Josh Sargent es un ejemplo parecido, ¿no? Creo recordar, no sé Andrés si tú lo tienes más reciente, pero Sargent tiene un partido con un hat-trick cuando acaba de debutar con el Werder Bremen. Y a partir de ahí ya ponemos a los futbolistas en un nivel de hype del que es difícil bajarlos, ¿no? Porque al final, el que es consumidor casual, que a mí muchas veces me pasa, yo no veo todos los partidos del Werder Bremen, y menos ahora que están en segunda, ¿no? Pero claro, tú ves una noticia de, uy, este tío ha metido 3 goles y luego, pues yo qué sé, ves que va avanzando la temporada, tiene 6 o 7 goles y tal, y ya das por hecho que el futbolista algo debe tener. Pero es que luego te paras a verlo y no es nada del otro mundo, ¿eh? Josh Sargent pasó con Matthew Hoppe también. Matthew Hoppe, ¿dónde estará? Es que ¿Dónde yo creo que estará son varios Matthew casos Hoppe que tenemos en la Bundesliga. Hay otros que no, ¿eh? Yo, por ejemplo, creo que Gio Reina tiene mucho hype y con razón, ¿no? Y que creo que está bien fundamentado, pero… y Gio Reina tiene mucho hype y con razón. ¿Cómo nos destrozaría el corazón Gio Reina a posteriori? Yo estaba completamente en el barco de Gio Reina. Pensaba que iba a ser un futbolista absolutamente legendario. Llegó a dar, creo que fueron 4 asistencias o 3 asistencias en un mismo partido en su primer mes con el Borussia Dortmund. Madre mía. La tendencia suele ser por lo primero que te comentaba. Yo leí un tuit el otro día que me parece… No hay ni un estadounidense de los últimos 10 años que haya pasado por la Bundesliga que haya rendido, ¿eh? Es durísimo. Que bastante doloroso. Y la verdad, esperemos que no. Esperemos que no, por el bien del Augsburg y por el bien de Ricardo Pepi, porque es una comparativa dolorosa, teniendo en cuenta cómo ha acabado Josh Sargent derivando su carrera. El segundo nombre… Tal cual. De John Brooks hablaremos más tarde. Aquí que la gente no se preocupe, que yo tengo para todos. El segundo… Aquí que la gente no se preocupe, que yo tengo para todos. Andrés, ¿quién narices te crees que eres? Vas repartiendo es don Roman Burki. Sobrevalorado, bien, aquí quiero hacer una puntualización, bien. ¿Vale? En su momento llegó a tener un nivel muy bueno, bien, pero le están enchufando 5 millones al año por viajar en Alemania, ver habitaciones de hotel en diferentes ciudades y diferentes banquillos de diferentes ciudades también. Además, ha encajado 276 goles en 232 minutos. En 232 partidos. Es una cifra muy dolorosa. Es que Roman Burki, sobrevalorado, ha acabado haciendo carrera en el San Luis SC,
un equipo que está lleno de exfutbolistas de la Bundesliga, del que hablaremos pronto en el canal, porque estoy preparando algo bastante chulo de ellos, porque tienen como 25 jugadores de la Bundes, como 7 alemanes, 3 austríacos, 2 suizos, es una cosa increíble. Es una cosa. 232 goles en 232 minutos, era récord, sí. Mira, para empezar, yo creo que en general suele ser muy, muy complicado ficharle al Friburgo. Recordemos luego, Friburgo vende a Oliver Baumann y fichan a Burki de sustituto y lo hace muy bien. Pero yo creo que hay una lista tremenda de futbolistas que rinden bien en Friburgo y que luego salen de ahí no terminan de arrancar, ¿no? Ha sonado mucho en Stuttgart. Claro, también. El caso es, bueno, ahora está sonando mucho Nico Schlotterbeck, tanto para el Dortmund como para el Bayern, veremos dónde acaba. Y yo creo que hay aquí un jugador por excelencia también, que es Vincenzo Grifo, que es la estrella de estos fichajes, que solo juega bien en Friburgo. Entonces, Burki, que empezó muy bien, por volver a Burki, empezó muy bien. Hemos jugado, Nahuel ha jugado con la posibilidad de hablar mal de Nico Schlotterbeck, pero no lo ha dicho nada, ha dicho que veremos qué pasa con él, al final acabó fichando por el Dortmund, pero no hemos dicho nada, no le hemos cagado. Creo que la primera temporada en Dortmund también es buena y luego a partir de ahí se empieza a desinflar. Al final, el Dortmund da esta sensación de que tenía también hace unos años el Hamburgo, de que cada futbolista que pasa por el Dortmund acaba rindiendo por H o por B algo peor, ¿no? Que hay una espiral un poco decadente en el club. El Manchester United. Que futbolistas que son buenos y que todos sabemos que tienen ese potencial, que no terminen de rendir bien. Y creo que Burki pues, ha ido desinflando con el paso de las temporadas hasta ser claramente suplente y no querer salir este verano, a pesar de que le habían fichado un futbolista como Kobel para ser el titular indiscutible en esa posición. Es el síndrome Manchester United. Fichas por el club y instantáneamente empiezas a rendir peor. No quiso irse ni en verano ni en invierno, diciendo que no al Lorient y al Galatasaray. También es cierto que comparado con el Dortmund, el Lorient y el Galatasaray no son opciones demasiado ambiciosas y apetecibles. Pero una vez estás de suplente, al menos juega un poco, ten un poco de ambición en tu carrera futbolística. Claro, no. ¿Me podéis explicar qué se supone que es esta barba? O perilla, o... Lo han definido antes en el chat como de chivo. Es cierto que es un poco el personaje de Percy Jackson, ¿eh? Madre de Dios bendito. O el de Narnia, el fauno. Y bueno, quiero decir, el año pasado, yo creo sobre todo el año pasado, la segunda vuelta con Terzic. Claro, porque también Marvin Hitz, podemos decir 3/4 de lo mismo. Aunque Marvin Hitz, yo creo que nunca hemos esperado de él que sea una estrella y nadie le ha considerado una estrella. Claro. Es un buen portero suplente. Y ya está. El doble de Jan Sommer en películas de acción, Marvin Hitz. Es increíble lo que se parecían Hitz. Viene con la skin de suizo, ya predeterminada, con ese peinado. Sí, estoy de acuerdo. Pero es cierto que el pelo es peor que la barba. Tengo la sensación de que muchos de los nombres... Nacho definió este pelo como el pelo de padre alemán. Es cierto que lo que cambia el pelo, porque Nahuel sigue igual, porque al final, pues evidentemente tiene el mismo peinado. Pero cuidado, porque ahora estaría mal con este pelo, porque las gafas es cierto que me gustan mucho más cómo me quedan estas, pero es cierto que ese pelo, tan repeinado para arriba, pelo casco, es horrible. Que se vienen, me van a meter palos por todas partes. Julian Draxler. La clave de Draxler es que los equipos han gastado por él 79 millones de euros, que es una burrada, y su mejor temporada fue en 2013, cuando marcó 10 goles y dio 4 asistencias. Desde entonces, solo tiene 2 años con más de 10 goles entre Está gol y en Qatar ahora, Julian Draxler. Te voy a decir una cosa. Julian Draxler es tan bueno como se dice. No, el problema es pues, las decisiones del propio Julian Draxler. Claro. O sea, entonces, hay una clave de entiendo la comparación. Sí. Claro. El año pasado a estas alturas, se estaba planteando su renovación con el Paris Saint-Germain. Él acababa contrato en el 21 o en el 22, no lo recuerdo bien. Pero bueno, que yo daba por hecho de, bueno, es que pasa el PSG, es que no juegan en las chapas, el PSG va a invertir un montón de dinero y de repente le renuevan. 2023, además. Digo, ¿cómo el PSG le pone una oferta sobre la mesa y cómo él acepta? Sobre todo cómo él acepta, ¿no? Porque es que no juega. Y es que está en una edad, creo que tiene 27 años todavía Julian Draxler. Es que, si recordáis, fue el capitán de aquella selección B que llevó Joachim Löw a la Confederaciones en 2017. Él era el futbolista que estaba llamado junto con Joshua Kimmich a liderar a la nueva Alemania, ¿no? Y otros futbolistas como Leroy Sané y demás, ¿no? Pero él era el capitán.
Y yo creo que es así de bueno. Yo creo que sus temporadas en el Schalke, en el Wolfsburgo, fueron muy potentes. Sí, pero ya está. Ya el tema de que del Schalke saltara al Wolfsburgo, que si recordáis, él fue el reemplazo de Kevin De Bruyne cuando se marcha al Manchester City. Sobrevalorado de ya fue un paso atrás. Luego, mientras él estaba ahí, Volkswagen deja de meter tanto dinero en el club y eso es lo que lleva a que se estanque un poco y que acabe en el Paris Saint-Germain. Pero vamos, yo estaba esperando un nuevo aire para su carrera porque creo sobre todo que un equipo de un escalón más abajo es difícil encontrarlo en Alemania porque creo que se tendría que ir al Borussia Dortmund y ya sabemos que está muy identificado con el Schalke 04, pero con un equipo potencial Dortmund no tiene por qué ser en Alemania, pero en un equipo de una categoría tipo un Sevilla, un Arsenal, un equipo de ese escalón. Lo que habría desesperado Julian Draxler a los aficionados del Sevilla, si llega a fichar. Madre mía. Creo que puede ser un futbolista muy determinante y muy protagonista. Pero bueno, él ha decidido otra cosa y yo espero que todavía esté a tiempo de por lo menos firmar un último gran contrato con un club que le permita mostrar ese talento, porque creo que lo tiene. Igual está mostrando ese talento en Qatar, no lo sé, no lo estoy viendo, pero ha sido muy decepcionante. Puede ser de las carreras más decepcionantes de muchos futbolistas alemanes, ¿eh? O sea, el caso de Julian Draxler da para un vídeo de futbolistas que se estancaron y se quedaron por el camino. Veo recordar que cuando sonó que estaba ya si renovaba, si no renovaba, se llegó a decir que cuando acabara su contrato iba a fichar libre por el Bayern. Que el Bayern buscaba refuerzos para esa banda de ataque, para Julian Nagelsmann y demás, y llegó a sonar Julian Draxler como fichaje. Al final no se ha acabado haciendo. Menos mal que Yo no. creo que ya no va a volver a Alemania. Y si vuelve a Alemania ya será en últimos coletazos de su carrera para retirarse en el Schalke y demás. Pero sí que estoy de acuerdo que, por ejemplo, en un Sevilla, haciendo más o menos lo que ha hecho Anthony Martial, que es dar un paso atrás, irse a una liga con un... Cuidado, cuidado. Anthony Martial de ejemplo de cesión inteligente en el Sevilla, Madre de Dios, vaya patinada, Andrés. Ritmo un poco menor en la que puede destacar más. Sería algo inteligente. Y hablábamos antes del señor de la falta del centro del campo, y vamos a sacar de nuevo su nombre, Hakan Çalhanoğlu, que lleva viviendo, tú dices, de un gol, yo digo de una temporada, que fue su temporada debut en la Bundesliga, la 13-14, que hizo más o menos números similares a Draxler, con 11 goles y 4 asistencias, y a partir de ahí, o sea, los años siguientes hizo peor, pero Leverkusen y Milan decidieron pagar una pasta por él. Leverkusen pagó 15 millones, que es su segundo traspaso más alto ahora mismo del Hamburg. Y el Milan le pagó 24 al Leverkusen, que era el segundo traspaso más alto cuando se hicieron esos movimientos. Çalhanoğlu, estoy de acuerdo con tu análisis. A día de hoy es un jugador muy aprovechable, pero cuando pagaron esta pasta por él, no lo era para tanto. Cuidado. Entonces no es un sobrevalorado, Andrés. Aquí el problema está en el análisis que acabas de hacer, amigo. Esto es una resurrección, entre comillas, un tanto inesperada. Creo que le ha venido bien irse a Italia por aquello de lo que decías, ¿no? En un ritmo más bajo, un futbolista tan inconsistente como él, que le costaba tener peso en los partidos, pues ahora sí que lo está teniendo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una comparación muy odiosa en el caso de Çalhanoğlu, que es que si te fijas, los primeros pasos de la carrera se los calca a Heung-min Son, que él destaca muchísimo en el Hamburgo. De hecho, Son, por ejemplo, antes de fichar por el Leverkusen, tiene un partidazo contra el Dortmund en el Signal Iduna Park. Creo que mete 2 goles, gana 1-4 el Hamburgo. Cuando el Hamburgo le metía 4 al Dortmund, esa cantidad de tiempo hace que llevan 7 años en segunda el Hamburgo. Y a partir de ahí salta el Leverkusen, lidera el proyecto de Leverkusen y acaba en la Premier en el Tottenham. Y yo creo que, bueno, en ningún caso Çalhanoğlu ha tenido ese peso. Es cierto que Son, a mí me parece un futbolista de una calidad descomunal, ¿no? Y mucho mejor de lo que se dice, ¿no? Estaría para un vídeo absolutamente todo lo contrario de lo que estamos haciendo hoy. Que se puede hacer, que se puede hacer. Lo dejamos ahí sobre la mesa y ya lo haremos. Que se puede hacer porque, claro, la gente no se hizo. La gente ve poco a Son en el Tottenham. Imagínate cómo le veían en la Bundesliga. Pero la etapa de Son en la Bundesliga es una etapa de éxito absoluto del surcoreano. Y creo que las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, que Çalhanoğlu nunca ha estado ni siquiera cerca de pesar tanto como él, al menos en su etapa en Bundesliga. No. O sea, es un jugador que siempre, cuando eres muy bueno en algo como es Çalhanoğlu con las faltas, al final el resto de tu juego da como un poco igual. Si de vez en cuando metes un gol de falta, das una asistencia a balón parado y demás, haces un highlight que aparece en redes sociales y se viraliza,
da un poco más igual si tienes importancia o no tienes importancia en el juego, y es el caso de Çalhanoğlu. El caso siguiente, creo que... Ha envejecido muy mal. Çalhanoğlu en el Milan y en el Inter es uno de los futbolistas más importantes. De hecho, lo poníais en el chat que Irati posiblemente ahora pondría a Çalhanoğlu como uno de los mejores centrocampistas de la base de jugada de la Serie A. Lo es. Yo cada vez que lo veo jugar me parece un grandísimo futbolista. Es un grandísimo lanzador de penaltis. Pero sí que es cierto que cuando sale de la Bundes, yo pensaba que esa pasta que paga el Milan por él era demasiado. Porque creo que... De hecho, cuando estaba en la Bundes llegué a pensar que vivía de ese gol que le había marcado al Dortmund con el Hamburgo desde el medio del campo. Ahora evidentemente ya no, porque es un grandísimo futbolista, pero en ese momento sí que mantengo todo lo que dije. No sé si es de los que más te duele, porque vamos a hablar de un jugador de tu Valencia, o exjugador de tu Valencia, que es Juan Bernat, que lo compró el Bayern por 10 millonazos al Valencia y lo vendió por 5, y solo jugó más de 30 partidos en su primer año. A ver, yo no estoy de acuerdo con Bernat. Para empezar, la compra de Bernat es un chollo. Sí, porque lo ficha el Bayern en el último año de contrato. De hecho, lo ficha el Bayern y nadie se lo esperaba. Claro, le ficha el Bayern para ser el suplente de Alaba y aún así acaba jugando un montón de minutos cuando Alaba todavía no jugaba de central en el Bayern. Y luego, si te acuerdas, la salida de Bernat viene precipitada porque ¿quién fue? Me parece que fue Olijones el que empezó a rajar de él a lo bestia después de una eliminatoria de octavos de final contra el Sevilla, que dice que, bueno, que por culpa de él casi pierde la eliminatoria y que en ese momento fue cuando decidieron venderle. A mí me parece... Es que Uligenes también es otro que habla antes de pensar. Daría para vídeo Uligenes, ¿eh? Mira que tiene Uligenes frasecitas y momentos como para hacer un vídeo. Además tiene todo el tema turbio bueno, pues todas las acusaciones que se hicieron contra él. Daría para vídeo, 100%. Pero, madre mía, madre mía. Bernat, yo debo decir que es cierto que quizá... llegó con mucho más cartel o tuvo mucho más cartel en el Bayern del que tuvo luego. Me da mucha pena luego lo que le ha acabado pasando en el resto de su carrera, porque creo que era futbolista para hacer más. Creo que su paso por el PSG quizá no es el más acertado. Luego creo que estuvo cedido en el Benfica. Creo que la temporada pasada llegó a ir al... Por cierto, tengo que poner a cargar esto. La temporada pasada llegó a ir a... esta temporada estuvo en el Villarreal y ahora ha ido al Getafe. Pero sí que debo decir que es un futbolista que creo que no ha tenido tanta carrera. No sé de qué habláis, yo estoy hipnotizado con el fondo del vídeo. Es que esto y esto, lo que han cambiado en 3 años, que al menos ahora tengo unas camisetas bien puestas. O sea, yo eso no lo he visto. Es que desde los tiempos de Jesús Gil y el Atlético de Madrid no veía un directivo ir tan a saco contra un futbolista. Pero Uli Genes también dijo algo así de Niklas Süle, creo que fue, no sé si fue contra al respecto del PSG la temporada pasada, o en el partido contra el Eintracht que pierde el Bayern, o esta temporada o la temporada pasada, Uli Genes criticó a Niklas Süle y Niklas Süle dijo que eso le dolió y que ya no renueva con el Bayern por esas declaraciones. Pues vaya bala esquivó el Bayern con Niklas Süle. Es un poco también generación de cristal, pero bueno, es que claro, es que lo de Jones fue innecesario porque ya es que Bernat se había ido hace tiempo ya, o sea, llevaba temporada y pico en el Paris Saint-Germain y salieron estas declaraciones de no, pues mira, lo vendimos por esto. Y encima, bueno, haciendo justicia a ese dicho o a esa etiqueta que tiene el Bayern de ser un club que no sabe vender, porque es un futbolista con el potencial de Bernat, con la edad que tenía entonces, 5 millones de euros, encima un rival directo en Europa como el Paris Saint-Germain. Es que imagínate que el Paris Saint-Germain le gana la final de la Champions en 2020 al Bayern. Gol de Bernat. Tonto se te queda. Con gol de Bernat, sería increíble. Con gol de Bernat, titular indiscutible en ese equipo. No sé, o sea, yo creo que es un futbolista, uno de los mejores laterales izquierdos de Europa. Que bueno, que es cierto que ha pasado el tema de la lesión de rodilla y demás, pero que un futbolista muy completo. Aquí es uno de los puntos en los que menos vamos a estar de acuerdo. El siguiente, no sé qué opinarás, es... a mí me da pena meterlo, pero tengo que meterlo, porque siempre se habla de él como... Ha sido la gran promesa fallida, una de las grandes promesas fallidas alemanas de los últimos años junto a Marco Marin, que es Andrés Urle, que ha movido prácticamente 100 Madre de Dios, la edición. traspasos a lo largo de su carrera. Se retiró a los 29 años. Es un jugador que ha tenido picos muy altos está sobrevalorado, y caídas muy bajas también, y un recuerdo muy grande, evidentemente potenciado porque es el que da la asistencia a Mario Götze en la final del Mundial de 2014, no está sobrevalorado, pero es que no ha tenido un año
potente como tal desde el 2011 con el Mainz. Picos es lo que sube ahora medio desnudo, correcto. ¿Cómo ir de un mundial, eh? Sí, sí, sí. Porque quiero decir, aquel Mainz sacó futbolistas de muchísima calidad, eh. El proyecto que empieza con Klopp, que luego evoluciona con Tuchel, bueno, que siempre ha tenido como referente en punta a Amsalai como delantero estrella. Y bueno, yo me da la sensación de que Surle seguramente ha sido uno de los futbolistas con más calidad, ¿no? Que ha salido de ahí. Igual calidad no es la palabra, con más determinación, ¿no? ¿Sabes? O potencial, sí. Sí, o más potencial, más potencial. Yo creo que un futbolista muy completo, muy de escuela alemana, de futbolista muy vertical, de ganar espacios, de saber jugar muy bien a 1 o 2 toques. Y creo que eso fue lo que le dio ese rol en Alemania. También, claro, es que el Mundial, hablas de la asistencia en la final, pero es que ya con 5-0. Sí, en Brasil mete un doblete. Claro, mete un doblete. Mete los dos últimos. Un golazo, Que esto infla las cifras. Y bueno, y luego en el Chelsea de Mourinho, en su segunda etapa, también es un revulsivo muy potente, muy potente. En aquel Chelsea con Matic, Cesc Fábregas, creo que es la temporada justo después del Mundial, de hecho, la 14-15. Y luego a partir de ahí ya vimos que, bueno, no entraba en el Chelsea, pero igual que no entraba De Bruyne, que era un jugón. Y a partir de ahí, cuando Wolfsburgo está en esta misma etapa que hablábamos antes de Draxler, que el club ni fu ni fa, que no hay mucha inversión, que se queda en tierra de nadie. El Dortmund, claro, haciendo justicia a su etiqueta de gran negociador, paga 30 millones de euros por un futbolista que está en un club que quería salir y tal, que es terrible, es terrible. El Dortmund, bueno, si lo queréis repasar, el Dortmund tiene una lista de jugadores por los que ha pagado entre 20 y 30 millones de euros, que es terrible, es para echarse a llorar. Hay futbolistas como Haaland, evidentemente, pero luego hay futbolistas como para echarse a llorar. Y luego, pues lo que dices, ¿no? Ya da la sensación de que algo no va bien y ya su carrera baja en picado, ¿no? Desciende a Champions con el Fulham, acaba en Moscú, pero bueno, yo creo que ya son... Es que Andrés Schürrle en el Fulham, ¿eh? Ese Fulham tuvo a Areola en portería, estaba Joachim Andersen, Ola Aina, estuvo Ademola Lookman, Mitrovic, Andrés Schürrle. Lo que pasa es que estaba de entrenador, pues Scott Parker. Partes de su carrera donde él ya tenía muchos problemas físicos y es lo que en definitiva le acaba llevando a la retirada prematura. Aquí en esta lista de sobrevalorados hay jugadores sobrevalorados como tal y después hay otros jugadores que no son sobrevalorados, sino que se esperaba una cosa de ellos y se metieron tal hostia después en su carrera que, claro, llama la atención porque se les valoró muy arriba en sus inicios y al final estuvieron a lo largo de su carrera en el bruto, más abajo. Otro jugador que a mí me parece sobrevalorado, que tú lo has mencionado antes, sobrevalorado, porque ha acumulado muchas estadísticas y es el cuarto estadounidense con más partidos en la historia de la Bundesliga, entre Hertha y Wolfsburg, como es Brooks del Wolfsburg, que a mí no me parece fiable, o sea, lleva años sin parecerme fiable. ¿Qué pintas son estas? Además, esta temporada se ha sumado que la Croa tampoco está fiable, entonces es un drama la defensa del Wolfsburg de forma espectacular. Y Brooks, es que no me gusta nada. Y estuve a punto de meter a Jonathan Tah si esta temporada no hubiera resurgido de nuevo, sí. Porque lo de Jonathan Tah los últimos años con Le era dramático, que lo llevaba por decreto prácticamente. Sí. Ha habido palito Jonathan Tah. Otra elección. Ha habido palito Jonathan Tah. Ha habido palito. Muy bien. Me esperaba. Con Brooks. Jonathan Tah era un futbolista que no me gustaba nada. Nada de nada. A Brooks le pasa que tiene dos temporadas buenas en Bundesliga. Una creo que es la primera con el Hertha, después del ascenso último del Hertha, que hace 7-8 años creo que fue. Y hace una temporada de debut muy buena. Y luego ya se queda en el Hertha, que ya sabemos lo que es, ¿no? La dinámica del club, muy decadente. Con lesiones de por medios, ¿verdad? Con ciertos problemas. Y luego cuando tienes esta especie de segunda oportunidad no segunda oportunidad, ¿no? Al final el Wolfsburgo paga 17 kilos por él en su día, pero sí como la oportunidad en un club, de verdad, un club con aspiraciones. No sé si fue la temporada pasada o la anterior, tiene buen nivel, pero nunca ha terminado de convencer. Muy malo. Antes, claro, yo tendía a pensar que era porque el Wolfsburgo era un poco desastre, pero creo que el año pasado, por ejemplo, sí que ya vimos a un Wolfsburgo que fue el segundo mejor equipo en defensa de toda la Bundesliga y un equipo que muy entero atrás y que debería haber ayudado a Brooks. Y al final parece que en vez de ser él el líder que buscaba el Wolfsburgo cuando le ficharon,
es un poco el que va a remolque. Y bueno, no debería depender tanto del Wolfsburg como un futbolista como Lacroix, que este año está horrible, por ejemplo. Pero tú no puedes esperar que un chico de 19 años sea el líder de la defensa y sí que deberías esperar ese rol de Brooks, que ya digo, lleva una década en Bundesliga y solo ha dejado 2 buenas temporadas. Es dramático. Jugadores, suele haber muchos jugadores sobrevalorados que tienen 1 o 2 temporadas muy buenas y que viven de ello el resto de su carrera. Y un jugador que a mí me duele tener que meter aquí, porque es el eterno delantero suplente del Borussia Mönchengladbach, es Josip Dermits, que si tú buscas One Season Wonder, es porque sale aquí y que suele haber Marcus muchos Thuram. Jugadores y un suplente del Borussia Mönchengladbach, Josip Dermits, que si tú buscas One Season Wonder en Google, te aparece su cara en la portada de imágenes, porque marcó 17 goles en Bundesliga con el Nürnberg en 2014 y a partir de ahí ha ido bajando y bajando. A mí, hablabas de que del Dortmund que no sabe comprar, el Gladbach pagó 10 millones al Leverkusen después de que Dirmits metiera 6 goles en Bundesliga en una temporada. O sea, es un movimiento inteligentísimo. Es tremendo, es tremendo. Hay que decir que a mí nunca me ha llenado demasiado. O sea, sí que es cierto que le veías un delantero con cierta determinación, pero no me parece especialmente rápido, no me parece especialmente habilidoso. No. Y luego, o sea, no sé, o sea, yo no me lo hubiera jugado por Dermits, a pesar de esa gran temporada que tiene en el Nürnberg. Y sobre todo no me lo habría jugado por Dermits ya cuando en su época en el Gladbach. Es que es terrible. Es que en el Gladbach le dan una temporada solo para poder brillar y ya la siguiente lo mandan seguido. Es durísimo. Al Norwich, si no me equivoco. Bueno, ya no queremos saber nada de este tío. Como cualquier descarte de Bundesliga, acaba jugando en el Norwich. Sí. Están Sargent y él como grandes fichajes del Norwich en los últimos años. Terrible. Y bueno, a mí, o sea, no me ha decepcionado porque nunca me dijo demasiado. Sí que es cierto que, a ver, pues todos esperamos un poco más. Sobre todo, pues es un delantero que tendría 22, 23 años entonces. Mete 17 goles con un club de la zona baja. Un club que estaba en Bundesliga por los pelos. Pero claro, no sé, por ejemplo, hay un futbolista de un perfil muy inferior, que también lo hizo muy bien en Nuremberg, que luego lo hizo mejor en Bundesliga, que me gusta mucho más, como es Guido Burgstaller, que sí que es un delantero que se le ha infravalorado muchas veces. Y que se ha sabido rehacer con el paso de su carreza, además. Exacto. Pero sí que lo veías que es un futbolista que tiene esa relación con el gol, que sin ser muy habilidoso ni nada, es un futbolista efectivo, ¿no? Un delantero efectivo y un 9 de esos que siempre tienes que tener en plantilla. Así que ya digo. Sigo rayado con la foto que ha salido antes del Gladbach. No sé si era Denis Zakaria o Marcus Thuram. A mí Dermits nunca me ha dicho demasiado y bueno, por suerte la carrera lo ha confirmado. Por suerte, Qué doloroso. Esperemos que Dermits no esté viendo este vídeo. Creo que no, Andrés. Hablábamos antes de aquella conversación que tuvimos en Twitter. Este nombre salió en aquella conversación. Don Ricardo Rodríguez, suizo con sangre gallega. Como sus agentes me dijeron que no a una entrevista, ya podemos meterlo en el canal, en este listado de jugadores sobrevalorados. Otro por el que Milan pagó bastante dinero al Wolfsburg. Y... El rencoroso. ¿No me das una entrevista? Sobrevalorado. Es que... Porque además lo ficharon cuando no tocaba. O sea, lo ficharon en 2017 después de 2 temporadas lamentables de Ricardo Rodríguez. A ver, hay que decir que Ricardo Rodríguez. O sea, no está mal tirado el fichaje en el sentido de si tú te crees al jugador cuando mejor está. Claro, después de 2 temporadas flojas es que si no hubiera hecho 2 temporadas flojas no hubiera podido ficharlo el Milan de aquel entonces. Que el otro día repasábamos el verano, aquel que se pega ese Milan, que es el mismo verano que Çalhanoğlu, que Andrés Silva. Andrés Silva, de hecho, por Andrés Silva pagan fuerte y luego no triunfa. Sí, o sea, yo creo que hablabas de esos futbolistas que llaman la atención por cómo tiran las faltas, por tener muchas asistencias, que es algo que siempre ha tenido Ricardo Rodríguez, que ha atacado muy bien, pero es un jugador que ha tenido pocas temporadas buenas en defensa, aunque es cierto que fue uno de los mejores jugadores de la Bundesliga durante 3-4 temporadas. El bajón era claro, o daba la sensación de ser bastante claro, y a partir de ahí pues nunca se ha logrado rehacer. Pero a mí es un futbolista que me gustaba mucho, pero que se le acabó la batería, podemos decir, ¿no? Antes de tiempo. Sí. El Milan se la jugó, le salió mal. Y aparte, claro, este tipo de apuestas me da la sensación que te la tienes que jugar, pero apostando mucho menos dinero por él. Pero bueno, ellos sabrán. ¿Quién nos iba a decir que Ricardo Rodríguez iba a estar en el Betis,
el Milan es ese equipo que si se interesa por ti en los años en los que el Milan estaba Andrés Silva, pues en 2016, 2017, que no tenía un rumbo fijo y tal, tú sospechas de en qué punto se encuentra tu carrera. Si esto pasa, porque deberías tener cuidado. Y el último nombre, ya para comentar, me gustó porque dijiste esta horquilla, ¿no? De entre los 20 y 30 millones que paga el Dortmund por jugadores de forma inexplicable. Los 20 millones que pagaron por el último es una cifra que en ese momento podía ser acertada, con sus comillas y tal, pero es que ha tenido muchas lesiones desde entonces. Estamos hablando de Axel Witsel. Esto es una apuesta mía, personal. Hay mucha gente a la que le gusta Witsel. A mí no me llama, no me dice mucho. Además, no juega, lleva 2 temporadas prácticamente sin jugar y cuando ha jugado no ha brillado tampoco. Y a mí no me transmite, o sea, no me da 20 millones a un equipo chino por él, muy raro todo. A ver, a mí antes de las lesiones me parecía un buen fichaje que estaba bien tirado. Una posición que históricamente el Dortmund tiene mal cubierta. Es que claro. Yo te diría que ese puesto de 6 de mediocentro más defensivo, es que casi que desde la retirada de Sebastián Kehl, el equipo ha pasado por ahí. Está Emre Can, ahí está Emre Can. ¡Ojo! Resistiendo. Bueno, es que Emre Can, mención aparte, me parece injusto meter a Selvic y no meter a Emre Can, porque Emre Can me parece el jugador más infravalorado que ha pasado por la Bundesliga. Me parece un paquete. Nahuel dice infravalorado, quiere decir sobrevalorado. Muy contentos de ya en Big 2022 estar teniendo esta consideración de Emre Can. Muy bien. Es malísimo. Muy bien. Simple y llanamente. Muy bien. Pero bueno, ha pasado. Creo que no lo valoraba en ese momento. Ha pasado Dahoud. Hemos tenido a. Los hermanos Bender lo han ido intentando con más desgracia que fortuna. Y es eso, es que Sebastián Kehl puede ser que sea uno de los pocos que ha rendido al nivel, ¿no? Ahí. Y bueno, Witsel, por volver a Witsel, estaba muy bien tirado el fichaje en ese momento, pero las lesiones se lo han cargado. No creo que esté sobrevalorado, porque me parece un futbolista muy, muy bueno, que creo que nos hemos perdido también sus mejores años cuando él estaba jugando en el Zenit, pero un jugador. Yo creo que su etapa con la selección belga, con este resurgimiento de Bélgica, le ha hecho justicia. Witsel, y que creo que, ahora tiene 33 años y que hay que dejarle marchar. Que no saliera Witsel y que se saliera Delaney, a mí me parece un terrorismo puro. Sí. Y bueno, y luego dentro de esta plantilla, la de este año, del Dortmund, hay futbolistas tremendos. Yo creo, mira, si te parece, Andrés, podemos hacer un bonus track con algo de actualidad. Me gusta. Que es el otro día en el empate del Dortmund contra el Augsburgo. Sí, lo vi. El 11 que acabó el partido, madre del amor hermoso. Terrible. Pero hay una jugada que Bellingham se descuelga. Bellingham pasa por ser el único futbolista con 2 piernas, ¿no? En este equipo. Cuando he escuchado el nombre de Bellingham me ha entrado un escalofrío por pensar que Bellingham estaba sobrevalorado. No lo hemos dicho. Y por ahora mismo porque Haaland está lesionado, ¿no? Sí. Y parece que va a estar lesionado para siempre. Pero el tema de... No, miento. No fue contra los Rangers. Fue contra el Rangers. Contra el Rangers, correcto. Contra el Rangers. La jugada donde le pide un pase a Nico Schulz y se lo pega 10 metros más adelante y se gira y le empieza a decir: es que eres malísimo, tío, eres malísimo. Y delante de todo el mundo, me parece tremendo. Me parece tremendo y muy sintomático de lo que es Nico Schulz, que es malísimo, efectivamente. Y de lo que es el equipo, ¿no? Que al final hace que Nico Schulz tenga que jugar mucho más minutos de los que debería. Otro fichaje de 20 y pico millones, por cierto. Sí. Me gusta este bonus track. Entonces lo dejamos ahí en el tintero. Esto y lo de jugadores infravalorados. Haremos primero lo de meter. Muy bien. Pues este es un poco el resumen de futbolistas sobrevalorados del año 2022. Estoy de acuerdo con bastante. De hecho, me gusta que el fútbol haya tratado a algunos de estos como pensaba que les debería tratar y no por el cartel que estaban teniendo. Josh Sargent, Marvin Hitz, etcétera, John Brooks y tal. Estoy triste porque pensaba que iba a meter de manera mucho más directa a Emre Can, pero es cierto que creo que lo pensé y dije: es que nadie valora a Emre Can, excepto sus entrenadores, que le siguen poniendo de titular y que a día de hoy le han convertido en capitán. Pero pues este es el tema al final. Tenemos ahí a futbolistas como Çalhanoğlu, futbolistas como Axel Witsel, que es cierto que se va del Dortmund, y yo creo que se va del Dortmund yéndose en el momento que tenía que irse, y llega un Atlético de Madrid en el que empieza a rendir muy bien. De hecho, creo que sus mejores años, más allá del Zenit, son en el Atleti, no son en el Borussia Dortmund. Y luego futbolistas con los que estoy de acuerdo, que están muy
sobrevalorados, como por ejemplo Andrés Urle, que sí que es cierto que vive de esa jugada. Nada, dejadme vosotros en comentarios qué opináis de esta lista. Si os gustaría que hiciera una lista de sobrevalorados de este año para reaccionar dentro de 2-3. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.